Continuando con la noticia en su desarrollo, nuevamente tenemos en nuestro estudio al doctor Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Saludo a los televidentes de nuestra provincia de Melipilla. He visto un par de volantes de usted, anda usted entregando un librito también. Un folleto. Un folleto que tiene la forma de libro. Sí, sí. Está muy bien elaborado, en donde usted está destacando la figura de Allende. ¿Cuál es el motivo de ello? Mira, bueno, por esas coincidencias de la vida y de la política, en este año se cumplen los 40 años del golpe de Estado, ¿no?, que derrocó el gobierno de Allende. Y lo que nosotros hemos hecho, junto con una buena parte del país, es recordar a Allende, pero además nuestro interés es recordar su obra, su legado, y plantear la necesidad de darle continuidad a algunos ejes centrales de la política de Allende, que eran la política de la izquierda en Chile. Uno de esos ejes es el tema de la previsión. Usted sabe, hasta el año 70 más bien hasta el año 85 existió en Chile la previsión solidaria. Usted pagaba un 30%, un tercio de su jubilación, el otro tercio lo pagaba el Estado y el otro tercio lo pagaban los empresarios. O sea, era un esquema tripartito. Claro, que se estableció en el año 1925, en la época de Alessandri Palma. Bueno, este sistema de previsión, que dio origen a la jubilación solidaria, que así se llamaba, consistía en que cada chileno y chilena, al pagar su cotización, estaba pagándole a una persona que estaba ya jubilada. Es decir, ese era el carácter solidario. Y esto existió durante casi 80 años. O sea que los trabajadores activos financiaban la jubilación de los que estaban inactivos. Exactamente. Pasivos. Exactamente. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que, entre paréntesis, ocurre en muchas partes del mundo. En Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, no era digamos, una gran novedad. La novedad es que en Francia, por poner solamente un caso, el empresario financia el 100% de la cotización previsional. Aquí en Chile existía un tercio por el trabajador, un tercio del Estado y un tercio de los empresarios. Bueno, este sistema cambió radicalmente el año 1985 en plena dictadura, sin discusión, sin elaboración, sin propuesta, porque obviamente no existían las condiciones para ello. Se estableció un sistema privado de capitalización, se le denominó, ¿no? De ahorro forzado. De ahorro forzado. Y se obligó, a través de una ley hecha en dictadura, a que los chilenas y chilenas tuviéramos que poner nuestros fondos de pensiones en un sistema de administración privado. Este sistema, manejado por los grandes grupos económicos internacionales, porque esto fue un regalo al capital internacional, estos grupos económicos comenzaron a manejar esto, y el resultado después de 30 años es que es un fracaso. La jubilación, que se decía que iba a ser el 60, el 80% del sueldo original, no alcanza al 40%. Pero fíjese, doctor, que es tan compleja la situación que una persona, para tener una pensión o una jubilación de 500.000 pesos, tiene que tener un ahorro en su vida laboral de 90 millones de pesos. Claro. Y el que ahorra 40 millones va a tener una jubilación de 200.000 pesos. O sea, ni siquiera se cubre el 20% del salario que uno percibe cuando está activo. Claro, y lo dramático es que si uno saca cuenta y esos 90 millones de pesos le sirvieran, uno se podría comprar 3 casas o 3 departamentos de 30 millones cada uno, y por cada uno de esos departamentos pedir un arriendo hasta de 200.000 pesos, uno estaría sacando 600.000 pesos, y uno tendría la posibilidad, ¿no es cierto?, de al final de su vida vender esos departamentos y tener el capital intacto. Usted tendría el capital intacto, cosa que no puede hacer cuando jubila en el sistema de la previsión privada. Este es uno de los temas centrales que nosotros queremos reivindicar de la propuesta de Allende. Y por eso planteamos el sistema de reparto. El sistema de reparto, exactamente, el sistema solidario. Que aquí lo manejaba, si no me equivoco, la INP. Claro, es que existían varias cajas, que se llaman, la caja del seguro obrero, la caja de empleados públicos y particulares, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del lugar donde trabajara la persona, era la caja que le financiaba su jubilación. Pasando a una noticia que está en su pleno desarrollo, que es el asunto de la nueva constitución para Chile sobre la base social de una asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión? ¿Sí o no? ¿Argumento dentro del...? Mira, nosotros levantamos la idea de que
para cambiar la actual constitución, y yo diría que hay un consenso mayoritario en la sociedad chilena de que hay que hacer una nueva constitución, es necesaria una asamblea constituyente. Hay sectores que plantean que los senadores y los diputados que se van a elegir en noviembre sean los que se autoerijan en los elaboradores de una nueva constitución. Yo personalmente estoy absolutamente en desacuerdo. Mi candidatura a senador no considera que ustedes, que van a votar, en este caso algunos por mí, y si soy electo obviamente, yo no me considero que yo soy un constituyente, no me considero con la capacidad de elaborar una nueva constitución y someterla a plebiscito. Lo que pasa es que ustedes, hombres y mujeres de nuestro país, son los que tienen que elaborar, tienen que discutir una nueva legislación laboral, tienen que discutir el derecho a la salud, el verdadero derecho a la educación, el derecho a la provisión real. Esos son temas vitales. Hay que hacer que la Constitución sea sentida como algo propio, como algo que realmente nos dé el poder a los ciudadanos, el poder a los hombres y mujeres, y sobre todo a los que trabajan en Chile, que son los que producen la riqueza. Esta Asamblea Constituyente es complejo su elaboración, pero es posible, perfectamente posible. Se han hecho en otras ocasiones. En otros países, en Chile no se ha hecho nunca. Y algo que se habla bastante en las escuelas de derecho, los profesores de historia, pero me he fijado que hay una satanización, sobre todo en Camilo Escalona, que es parte del Partido Socialista, y él dice que va a haber un caos, que va a haber un enfrentamiento, y uno podría pensar que si no hay una nueva constitución, se podría provocar ese caos que él habla. Claro, exactamente, porque lo que pasa es que son tales las urgencias que se están exigiendo hoy día, que si no tenemos un mecanismo donde la ciudadanía tome parte de la política de resolución de problemas, y si otros la toman y la van a tomar, nosotros sabemos cómo. ¿No? Nosotros sabemos que las soluciones hasta ahora han sido soluciones que se han tomado entre cuatro paredes y que han respondido a ciertos intereses, que son los intereses fundamentalmente de los dueños del capital, de los dueños de los bancos, de los dueños de las grandes empresas. El caso de la previsión que hemos tocado varias veces es una reafirmación de aquello. Nuestros fondos están manejados por las grandes empresas transnacionales, que se llevan nuestros recursos y que sirven para darle préstamos al sistema financiero internacional y a las empresas internacionales y nacionales grandes. O sea que para redondear no invierten en nuestro país, ocupan los dineros de los fondos de pensiones. No, es que aparte de eso, invierten en aquello que a ellos les da ganancia inmediata, no en aquello que el país necesita. Por ejemplo, supón tú, el país, ¿qué es lo que necesita? Que nosotros necesitamos un proyecto de país donde se industrialice Chile. Entonces, y las platas no van para eso. ¿Dónde van las platas? ¿Dónde están las inversiones? En el retail, que se llama, o sea, en esto del comercio, en los malls, ¿no? Porque claro, el sistema hace que uno consuma, que pida crédito, que pague altas tasas de interés por las tarjetas de crédito, entonces finalmente eso es un buen negocio. ¿Y cómo se financia eso? Con los fondos de pensiones, por ejemplo. Entonces tenemos un círculo vicioso y un círculo nefasto donde no podemos salir de esta crisis o de estas limitaciones que tenemos al desarrollo de un país verdaderamente democrático y con un desarrollo industrial, que es el tema de fondo. Pero uno pudiera poner en duda este mecanismo democrático al cual muchos le hacen referencia, pensando que incluso la dictadura de Pinochet convocó a 2 plebiscitos durante su periodo, y ahora que estamos en democracia se le teme a la posibilidad de que haya un plebiscito. O sea, es que ¿quién entiende esa? No, es que el temor es otro. No, es que el temor es otro. En época de la dictadura hubo un referéndum y hubo un plebiscito. El referéndum fue hecho en el año 1978 para rechazar supuestamente la presión internacional en contra de la dictadura. Después hubo un plebiscito para establecer la constitución fraudulenta del año 1980, un plebiscito sin mecanismos democráticos, sin control, sin registro electoral. ¿Y el del año 88? Y el del año 88 fue prácticamente igual, ¿no? El año 88 es distinto, disculpa, porque ahí hubo un gran acuerdo entre la derecha y la concertación. ¿Por qué hoy día, y aquí respondo a tu pregunta, por qué hoy día se le teme? Porque hay temor a que la gente tome las decisiones en sus manos. Ese es el tema. Hay temor a que la gente, con todos estos debates, con todas estas discusiones, con todo este conocimiento, adopte las medidas que tiene que tomar, ¿no? Renacionalización del cobre, devolver el agua al control estatal, son cuestiones básicas
el tema de la salud que hablábamos, aumentar el gasto anual en salud, aumentar el presupuesto nacional, hacer una verdadera reforma tributaria, ¿no? Donde las grandes empresas realmente paguen impuestos a la ganancia, aparte del impuesto a la renta que pagan los empresarios. Entonces esos temas solamente se pueden discutir y resolver si la gente asume su responsabilidad. Mira, te pongo un caso, el tema de los transgénicos, por ejemplo. Oye, el tema de los transgénicos, claro, hay una empresa transnacional que se adueñó vía tecnología, vía nanotecnología y biotecnología, se adueñó, ¿no es cierto?, de estas digamos, semillas, y lo que pasa es que tiene el control monopólico. Y aparte de tener el control monopólico, que significa amarrar y tener bajo su égida a los agricultores, es un grave problema para la salud. Y estos temas no se tocan, estos temas no se debaten a fondo. Sí, y cuando se discuten entre cuatro paredes. Estos temas tienen que salir a la discusión nacional. Hablemos del duopolio político como para ir terminando. ¿Usted cree que la concertación ahora, bajo el eslogan de la nueva mayoría, es la solución concreta y material para los desafíos que tiene el país en el corto plazo? Mira, conociendo lo que hasta ahora es el programa de lo que se denomina la nueva mayoría, me da la impresión que no. O sea, yo desgraciadamente tengo que decirlo, yo creo que aquí en Chile lo que se está tratando de construir hoy día es un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, pero un pacto entre los poderosos, un pacto entre los grandes grupos económicos. Y tanto en la alianza como en la nueva mayoría, los partidos aparecen desdibujados porque hay un control subterráneo de los grandes grupos económicos y financieros de nuestro país. Y eso impide que los programas sean transparentes. Si usted lee, amiga, amigo, el programa de la nueva mayoría, se da cuenta que es un programa diluido, ¿no? Que se diluye, que se postergan cosas. No es un programa que exprese la urgencia de resolver los problemas ahora. Es un programa que está permanentemente chuteando, como se dice popularmente, la pelota hacia adelante. Desafortunadamente eso no va a dar resultado en Chile, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es jugárnosla porque hayan cambios de fondo ahora y no en 4 o 8 años más. Doctor, como para despedirnos ya y recordar la figura de Allende, ¿cierto? Fíjese que hay algo que a nosotros nos ha tocado transmitir acá, y era que Salvador Allende, un poco de historia no le hace mal a nadie. Obvio. ¿Cierto? Porque el bisabuelo de Salvador Allende estuvo con Bolívar en la batalla de Carabobo, con Simón Bolívar, el libertador de la Gran Colombia, pues no solamente. Y no solamente el libertador de allá, sino que el libertador de Perú. Tú sabes que hay un gran mito de que el ejército chileno con el argentino liberaron a Perú. La verdad es que fue el ejército. Pero ayudaron también. Ayudaron, sí, claro. pero finalmente fue el ejército de colombianos, ¿no? Claro. Fundamentalmente de colombianos y venezolanos. Pero fíjese que Salvador Allende tenía 4 nombres. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Informemos. A Salvador Allende se llamaba Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Goza. Ya. Hasta Isabelino lo conocía. Ya. Bueno, y esa fue la entrevista de hoy con el cirujano dentista Eduardo Gutiérrez, quien llevará el número, en la letra H número 6. La letra H número 6, y nos encontraremos en otra entrevista política y social hasta la victoria.